Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Jonathan López y soy director de Atrea Autismo. Actualmente estamos haciendo una campaña para el 2 de abril, conmemoración del Día Internacional sobre la concienciación del autismo. Entonces estamos hoy con la neuropsicóloga Claudia Ocampo. Hola, ¿cómo estás, Clau? Muy bien, gracias, Jonito, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Clau, nos vienes a platicar un poquito de esta historia que tiene el autismo con la sociedad o con el mundo, el concepto de autismo. Entonces no sé si, bueno, antes de eso podemos pasar un ratito a pues, quién eres, un poquito de background de a qué te dedicas y a cuál es tu trabajo, más o menos. Sí, claro, bueno, yo estoy laborando ahorita en Atrea, llevo casi 4 años laborando con pequeñitos con autismo, dando terapias individuales y también estando en grupo, titular de un grupo. Realmente me encanta esta parte del autismo. He realizado pequeñas investigaciones relacionadas a esta parte de autismo y TDAH. Entonces, pues sí es un tema que me gusta mucho y que he investigado mucho. Ah, qué buena onda, qué buena onda. Y entonces, más o menos, ya hablando en materia, a lo que venimos es autismo, ¿qué es? ¿No me podrías decir a grandes rasgos, como a grosso modo, qué es el autismo o cómo lo podemos identificar? Pues mira, actualmente el autismo es un trastorno del neurodesarrollo, entonces esa es como una de las definiciones más actuales. Sin embargo, sí ha pasado por mucha evolución el tema, incluso el nombre. Entonces, realmente para que llegara ahorita a ser esta parte de un trastorno y ya diagnosticarse así, pues sí ha sido todo un avance, porque pues anteriormente ni siquiera había pruebas, nada más era esa parte de observación y bien pues nunca se tenía la certeza si realmente eran pequeñitos o adultos con autismo o era algún otro síndrome o era algún otro trastorno. Entonces pues sí realmente ha tenido mucho avance. Y pues actualmente también en Atrea contamos con esta parte de diagnóstico, con evaluaciones para poder dar un diagnóstico certero a los papis. Ah, qué buena onda. Pero entonces, como ¿desde dónde viene el autismo? O sea, ¿cuál es la primera vez que nosotros escuchamos autismo o encerramos el concepto de autismo en estas características? Sí, mira, pues así como primera vez que se escucha la palabra autismo, fue ya como alrededor de 1943, 1944, pero pues realmente ya años anteriores ya se tenían a lo mejor como esta parte de observar a pequeños o incluso adultos que tenían como esas características sin saber realmente qué era autismo. Entonces, te estoy hablando más o menos desde los años 1503, que hay notas o hay artículos que mencionan que hay niñitos de 12 años con ciertas características que ahorita entrarían dentro de este trastorno del espectro autista. Entonces, pero pues no se tenía como un diagnóstico certero en esos años. No estaba el término autismo, sino ya fue como un poquito más adelante. Sí hay incluso también datos de adultos que tenían como ciertas características, que tenían como las indicaciones a manera muy literal, esa parte de un desfase en el lenguaje. Entonces, y también esa parte de la interacción social, que les costaba un poquito de trabajo relacionarse con otros niños de su edad, incluso personas un poquito más grandes. Pero ya así como entrando a términos un poquito más específicos, en 1911 con Eugene Bleuler, era un psiquiatra, empieza igual a investigar esta parte y él determina que era una esquizofrenia infantil. Entonces, antes de ser autismo, el término autismo, se mencionaba que era una esquizofrenia. Y, por ejemplo, yo que soy un poco ignorante en esa parte del tema, ¿cuál es la definición de esquizofrenia? ¿Cuáles son los principales rasgos? ¿Cómo lo identifico? Pues sí, mira, la esquizofrenia es por esta parte que en ocasiones le cuesta un poquito esta parte de relacionarse con otras personas, esta parte del afecto. Por eso es que lo relacionaban con el autismo. Sí, con pequeñitos con autismo, porque esta parte de falta de afecto hacia otras personas o incluso de poderse relacionar, incluso pues autismo es como encerrado en sí mismo. Entonces ese psiquiatra por eso lo relacionaba con la esquizofrenia, porque tenía como esta parte relacionada en cuestiones de afecto, como muy encerrados en sí mismos. Entonces, pues, la esquizofrenia puede tener alucinaciones visuales, auditivas y otros tipos de características
pero lo que él relaciona mucho con esa parte de autismo y esquizofrenia es esta parte del afecto, que eran como encerrados en sí mismos, y por eso es que él diagnostica a pequeños o a personas que tenían esas características como una esquizofrenia infantil. También se supone que había un psicoanalista que decía que se basaba totalmente en el lazo afectivo de la madre, ¿no? A los pequeños, o de los padres a los pequeños, de que era en plan si tú no lo querías mucho a tu bebé o no le dabas el afecto necesario, entonces iba a desarrollar estos síntomas o esta característica que es del autismo, ¿no? Sí, hay un estudio de un doctor que él decía que eran madres neveras, entonces que eran frías con los niños, entonces por eso es que decía que por esta parte de falta de afecto es que los pequeñitos pues no tenían una relación con los papás y con personas cercanas a ellos. Había otro autor que también mencionaba, bueno, él hace como un estudio y dice, es que el pequeño nace con una sonrisa social, pero no tiene como una respuesta con otras personas, por lo cual se encierra en sí mismo y entonces no tiene como esta parte, se enfoca mucho esta parte social, que no tiene como esta interacción social con otras personas. Entonces sí, esa parte que comentas del psicoanálisis, bueno, esa parte sí se mencionaba que una de las, en ese tiempo, pero estoy hablando de muchos años atrás, sí, claro, que la causa del autismo era por la falta de afecto de las madres hacia los pequeños, entonces se les llamaba que eran madres neveras. Sí, estamos hablando de una época del siglo XIX, sí, más o menos, fue como un poquito antes, pero sí. Qué interesante. Y también, bueno, he llegado a escuchar también que mucho últimamente de Hans Asperger, que era un psicólogo, psiquiatra, alguien de la salud mental alemán, que él fue el que acuñó el término a Asperger, ¿no? Se los le llamaron a los niños Asperger por él. ¿Cómo estuvo más o menos eso? Sí, bueno, antes, en 1943 está Leonardo Kanner. Leo Kanner hace un estudio con 11 niños, 8 varones y 3 mujeres. Incluso él hace un artículo, un libro en donde te especifica caso por caso y las características que él ve en cada pequeñito. Entonces, él determina que pues es esta falta de afecto, de interacción social con otras personas, que les gusta siempre la rutina o que no les gusta como esta parte de flexibilidad en ciertas cosas, que hay un desfase en su lenguaje o que hay pequeñitos que no logran como entablar una conversación o incluso empezar a hablar. Entonces desde ahí empieza como ya el criterio, más bien la palabra autismo. Entonces, ya un año después, con Hans Asperger, sin conocerse, él también realizó un estudio, me parece que con 4 pequeñitos, en donde también observa que son pequeños que les cuesta trabajo relacionarse con otras personas, son muy literales en cuestión del lenguaje, pero en cuestión del lenguaje sí tienen un desarrollo normal. Y él los llama como pequeños maestros porque se volvían como muy expertos en algún tema de interés, entonces se volvían como unos pequeños maestros porque ellos hablaban mucho sobre ese tema y prácticamente enseñaban como a otras personas, se volvían expertos. Sin embargo, todavía no había como tal un diagnóstico. Con algunas personas todavía se sigue diagnosticando como una esquizofrenia infantil, y ya quien empieza a usar el término de síndrome de Asperger es hasta 1971 con Lorna Wing, que ella es quien en un libro o en algún artículo ya establece el término como síndrome de Asperger. Entonces ya es como ahí aparece esta parte del término. Órale. ¿Y sabes por qué Hans Asperger se interesaba más o menos en estos niños? Era un psicólogo alemán, ¿no? Más o menos, no sé si sabemos como a qué se dedicaba. Pues él era un pediatra, entonces él estaba haciendo un estudio, él trabajaba en un hospital, entonces él empezó a notar como ciertas características en niños que le empezó a llamar la atención. Entonces es por eso que él empieza a estudiar esta parte de grupo, igual que Leonardo Kanner, pero sin conocerse. Entonces es cuando empieza a hacer ese tipo de estudios y determina como esas características que te comentaba. Entonces es desde ahí que
Pues sí, se empieza como a denotar esta parte de síndrome de Asperger, pero todavía no estaba como bien establecido el término. ¿En qué año dices que fue eso? En 1944. 44, ya terminando la Segunda Sí, Guerra Mundial. y todo eso está a raíz más o menos de esta parte de la Guerra Mundial, Ajá. cuando se empiezan a hacer esta parte de estudios. Ya un poquito más de libertad por ahí. Qué interesante. Entonces fue haciendo una evolución, ahora sí que el término autismo hasta lo que conocemos más o menos ahorita como lo que es el autismo, o bueno, antes no se conocía como un trastorno y ahora sí se conoce como un trastorno. ¿Cómo pasamos de eso? Sí, bueno, se crea, después de eso, todavía no había algo estable que te dijera que fuera autismo o esquizofrenia o esa parte, entonces se crea un manual que es el DSM, entonces en ese manual vienen todos los criterios diagnósticos, todos los trastornos, y entonces ahí empieza a aparecer pero como una esquizofrenia infantil. Entonces todavía en 1952 me parece se seguía diagnosticando así, y ese DSM ha ido evolucionando. Actualmente está el DSM-5, entonces ya en este DSM-5 es cuando ya aparece bien el término trastorno del espectro autista. Te comento, entonces empieza con esta parte de una esquizofrenia infantil y ya empieza a aparecer como un autismo infantil, pero todavía no diagnosticado así como tú tienes autismo, sino englobado como esta parte de un autismo infantil. Después pasa a que son trastornos generalizados del desarrollo, en donde venían incluidos el síndrome de Rett, el desintegrativo infantil, el síndrome de Asperger ya aparece aquí, entonces, y el autismo. Pero esos trastornos eran como de algo más general o de una categoría general que eran los trastornos generalizados del desarrollo. Y eso fue en el DSM-4, ahorita en el DSM-5 desaparece totalmente lo que es el síndrome de Asperger, y pues ya pequeñitos que han sido diagnosticados con este síndrome se tiene que hacer una revaloración y entran en lo que ahorita es un autismo grado 1, que ya actualmente tienen grados de severidad desde grado 1, grado 2 y grado 3. Claro, y por ejemplo, hemos escuchado mucho esta palabra que es trastorno, pero a lo mejor no todos en casa saben a qué nos referimos con la palabra trastorno. Porque a lo mejor más en enfermedades mentales o salud mental, esta plática, este discurso es muy nuevo. No, antes de pandemia casi decías depresión y la gente pensaba todo tipo de tonterías, ¿no? Pero ahorita, ya después de la pandemia, nos hemos dado cuenta que hay más enfermedades mentales, entonces son trastornos u otros son a lo mejor síndromes y todo eso. Entonces, ¿cuáles son como la diferencia de fíjate que algo relacionado a esto, y te hablo por ejemplo del síndrome de Rett. Entonces antes era tomado en cuenta como un trastorno o esta parte, entonces la diferencia es que el síndrome es por una causa genética, específicamente a lo mejor en alguna parte de esa parte de los genes, pero el trastorno del autismo todavía no tiene una causa bien en específico. Sí hablan que puede ser esta parte heredada, pero se enfoca más a que es una causa epigenética. Eso quiere decir que sí puede ser por esta parte de herencia, pero también por los cambios ambientales. Entonces esa es como la diferencia, que el síndrome ya es algo seguro que es a causa de genes, y por eso se determina que eso, y por eso se hace también la separación del síndrome de Rett a lo que son los trastornos del autismo, el trastorno del autismo. Entonces el trastorno es como esta parte donde no existe una razón certera de por qué se está presentando el cuadro sintomático, sino que... No como tal una causa que sea como tan certera, pero sí que es más observable igual en cuestión de conducta y ese tipo de cuestiones, y que puede ser como por diversas causas. Entonces es esta parte de trastorno, y ya con el síndrome ya es algo como más específico, o sea que ya es como, se hacen estudios igual incluso a nivel de genes, entonces ya es como más certero que sea por esta causa. Entonces todavía ahorita en el trastorno del espectro autista puede haber miles de estudios que digan, es que es eso y eso y eso, pero realmente algo estable todavía no hay.
Sí, he escuchado que puede ser por cuestiones en el embarazo, por cuestiones genéticas, o por cuestiones ambientales, o por las tres. Sí, Entonces, sí. De hecho, igual hay estudios que, bueno, mencionan que igual altos grados de estrés también generan ciertas cosas en los neurotransmisores. okay. Y entonces es como no es una causa, pero sí puede dar como indicios para tener esta parte del autismo. Oh, pero son estudios igual que ya tienen años. Ah, ya. Bueno, y más o menos como para ir cerrando, ¿tú cómo podrías decir cuál es la importancia de que la gente que esté en casa tenga como esta conciencia de lo que es el autismo y cómo a grandes rasgos qué es lo que debemos de buscar, qué es lo que debemos de hacer cuando la primera vez que escuchamos la palabra autismo en nuestra vida? Yo creo que es importante tener la información. Muchas personas, pues incluso en los diagnósticos, saben que su hijo tiene autismo, pero nunca se les explica qué es, qué es lo que el papá puede esperar, o qué son las expectativas que se pierden igual. Entonces, yo sí creo que es bastante importante cuando es esa parte de entregar un diagnóstico o incluso cuando llegan a ir a una institución con algún pequeñito para terapias. Claro. Así es importante primero darle la psicoeducación. Entonces es muy importante darle la información actual de lo que es el autismo. Okay. Ahora, no por a lo mejor tener un autismo severo o profundo quiere decir que así siempre va a estar. Entonces, con las terapias, con la estimulación en casa, en la escuela y en todos los ámbitos, el pequeñito puede ir mejorando en muchas áreas. Entonces es muy importante esta parte. Muchas personas no conocen qué es el autismo, muchos todavía piensan que es una enfermedad, cuando no es una condición de vida. Entonces, desde ahí siempre hay que psicoeducar a los papás, a los profesores, a las terapeutas, al público en general, para que el pequeñito tenga una mejor calidad de vida. Claro. Claro, y por ejemplo, mencionas terapias, procesos diagnósticos, y ahora sí que yo escucho eso y también me imagino de que debe de ser difícil para una persona tal vez de un nivel socioeconómico bajo poder acceder o poder pagar el tipo de tratamientos o el tipo de cosas que se necesitan con el autismo. Entonces no sé como qué podríamos hacer en casa cuando la primera vez que llegamos al autismo, pero híjole, es terapias o comemos todos, ¿no? Entonces, ¿cómo podríamos llevar esta información o hacer algo por esas personas que a lo mejor no cuentan con las condiciones de poder pagar un diagnóstico o un plan terapéutico? Yo creo que eso sí es difícil, porque si muchas mamis no tienen para pagar. Pero yo creo que sí es importante dar pláticas, que se acerquen a los lugares. Por ejemplo, yo a nivel personal, cualquier persona que se acerque conmigo, ya tengo una duda, yo siempre estoy para ofrecerle mi ayuda, explicarle. Entonces, pues sí es importante. Por ejemplo, aquí en ocasiones pues los papis dejan de venir por esa parte de situaciones. Entonces, nosotros siempre tratamos de que ellos entren a terapias con nosotros al inicio para que sepan cómo trabajar con ellos, tratar de darles todas las herramientas que se puedan para que en casa también estén trabajando. Y realmente da un gran resultado. Entonces, pues yo creo que es de esa manera, y debería de haber a lo mejor más pláticas a nivel, gratis, conferencias, para que los papis también sepan sobre este tipo de cuestiones. Y estrategias, perdón. No. Yo creo que igual más apoyo como públicamente de instituciones tanto gubernamentales como de salud, como educativas, poner ahorita que es el 2 de autismo, el día de la concienciación de ese trastorno, pues hacemos un llamado a un público en general de informarse, de ir al internet a investigar qué es el autismo, si conoces a alguien con autismo, no lo conoces, pero aún así yo creo que así como existe la depresión y la ansiedad, y así como existe el cáncer y existe el SIDA, o así como existen películas y videojuegos, también deberíamos saber cosas tan básicas que están en nuestro mundo como son los trastornos mentales, y en específico ahorita nos tocó el autismo. Entonces yo creo que sí podríamos empezar a hacer como más presión en medios de comunicación, tanto
pues sí, como en los hospitales, en todo, ahora sí que Pero todo eso. también algo que mencionas en cuestión de, por ejemplo, buscar en el internet, muchas veces el internet te da una mala información. Sí, entonces hay que saber buscar. sí me ha tocado que, oiga, es que vi esto y esto y esto, y no, es que señor, eso no es. Sí, claro, Entonces, siempre vean revistas de ciencia o medios oficiales de la ONU. Sí, y incluso pues manejan ya términos que no, o grados que no, Sí, claro. o clasificación de autismo que ya no se utilizan. Sí. Entonces también es importante checar esa parte y más que nada sí informarse de algún experto. Sí, me ha tocado todavía actualmente llegar a escuchar que tiene autismo severo o autismo leve, cosa que nos dicen, no, es que lo diagnosticaron hace 2 semanas en no sé dónde. Y ves el lugar y es un lugar de renombre, entonces dices, pues, ¿qué onda? ¿No? O sea, ¿cómo no tienen esta información? ¿Cómo no tienen como el background para poder diagnosticar si son instituciones tanto gubernamentales como privadas, pero ya establecidas? Sí, claro. Sin embargo, sí sé de psiquiatras o psicólogos que ellos utilizan otro tipo de clasificación, entonces también están muy conscientes de las actualizaciones que hay, que ya no es síndrome de Asperger, que ya es autismo grado 1 y todo ese tipo. Sin embargo, ellos como que crearon su propia clasificación y ellos es de esa manera por lo cual lo clasifican así, pero también están conscientes de esas nuevas actualizaciones. Bueno, pues yo creo que a todos nos toca informarnos y a todos nos toca siempre aprendemos algo más cada día. Entonces, pues muchísimas gracias, Clau, por darnos el tiempo de esta plática. Fue un gusto aquí desde las instalaciones del Autismo. Y pues nada, nos estaremos viendo a lo largo de estas pláticas y del 2 de abril. Recuerden, el 2 de abril va a haber una caminata, entonces los esperamos. Síganos en redes sociales y pues aquí estamos para servirles. Toda la información está en la página y un gusto. Muchas gracias. Hasta luego.